Hey, amigos y amigas, y aquí estamos de vuelta en su fórmula antinovelas y es el espacio de los macroeconómicos. Bueno, ¿qué tan? El macro fue el que no vino hoy, el macro, que no suena El como macro, macro sí. cuando uno dice eso rápido. Héctor Guiliani Curi se ha excusado, pero tenemos aquí, señor, a los economontros y que también saben de macro, ellos saben de todo, macro, micro y micro. Rafael Espinal, nuestro profesor tremendo, y ustedes saben que es coordinador de la Escuela de Economía del INTEC, y José Alfredo Guerrero, consultor, también tremendo economista y también libertario, que eso él lo distingue. Sí. Tenemos dos temas interesantes porque la pura verdad que todo el mundo quiere aprender en lenguaje, digamos, común, en lenguaje mortal, de lo que es el presupuesto complementario, y es nuestro tema de hoy. Pero fruto de que esta tercera fase o etapa de la desescalada no se va a poder llevar a cabo, ya que se han incrementado el número de contagios y también de muertes, quería que Rafael nos explicara un poquito qué es lo que está pasando. Quiere decir que las cosas se van vamos a decir, a prolongar esta situación de crisis. Bueno, evidentemente el hecho de que el gobierno haya pospuesto la reapertura de la economía en su tercera fase Uh -huh, implica, bueno, una postergación de la reactivación económica. Eso prolonga la crisis económica porque naturalmente el día 17 se debió empezar a partir de mañana, a partir de hoy, uh -huh, justamente, una desescalada para que las empresas que estaban trabajando con el 75% del personal pudieran ya reingresar el 100% del personal, lo cual implica un incremento de la oferta productiva también. Esos trabajadores también al reincorporarse el 100% percibirían sus salarios completos porque muchos trabajadores están teniendo jornadas recortadas. uh -huh. Entonces, eso cambia totalmente, por ejemplo, también la programación de algunos sectores, como por ejemplo los sectores de comida, los restaurantes, algunos sectores de la pequeña empresa que también estaban trabajando con un porcentaje inferior de los trabajadores. Uh Todo -huh. eso posterga la reactivación económica. Y el argumento ha sido una propuesta, una sugerencia de la Comisión Nacional de Gestión de la Crisis Sanitaria, que acogió el presidente de la República dentro del estado de emergencia. Naturalmente, eso no es buena noticia para la economía. Claro. Eso es para la economía una mala noticia y también desde el punto de vista de la salud, eso significa que la programación de la disminución de los casos del COVID-19 no se ha alcanzado, es decir, no estamos en lo que llaman la curva aplanada. Uh Y -huh. como no se ha aplanado la curva, se pospone todo. Lo que no debería esto afectar es el proceso electoral, porque ahora empiezan las conjeturas y eso crea cierta incertidumbre política, lo cual tampoco es bueno para la economía. No, claro, y ahora con el contagio de Abinader y de Raquel, su esposa, y de dos de sus hijos, o sea, la pura verdad que si bien es cierto que es interesante ver que cualquiera se puede contagiar y que puede también mejorarse, él no ha tenido grandes afecciones, digamos, lo ha podido superar bastante bien hasta ahora el proceso, pero lo saca de circulación en un tiempo tan fundamental como estos últimos días a un partido como el PRM, que es la principal oposición. Sí, ahora yo te digo la verdad, desde el punto de vista económico, yo creo que es más una formalidad lo que se ha dispuesto que la realidad. La realidad es que la economía ha ido abriéndose de una manera vertiginosa, muy rápida. Y tú encuentras una gran cantidad de negocios de todo tipo abiertos. Hay algunos negocios que incluso han sido mandados a cerrar, por ejemplo, algunos clubes deportivos, algunas actividades recreativas han sido eh, hasta cierto punto clausuradas porque habían abierto. Uh -huh. Lo que no ha sido posible detener es la economía informal.
La economía informal está en la calle, todos los vendedores ambulantes, todos los negocios Pero pequeños. Rafael, pero están vendiendo menos. O sea, ellos están ahí porque necesitan su día a día, está claro, pero venden menos porque la gente compra menos en la calle, ahora con el tema de las medidas de seguridad. Aunque yo sé que hay muchísimo movimiento, yo he salido y los tapones son igualitos que siempre, Así, es la así misma es. cantidad de carros que toda la vida. Pero yo lo que digo, de alguna manera intuyo, fruto de mi propia experiencia mía personal, es que tú puedes estar en la calle, pero no necesariamente tienes dinero en el bolsillo para comprar nada. Fíjate que Pero la última recomendación de la directora general del Fondo Monetario Internacional es que se estimule el gasto, que todo el mundo gaste todo lo que pueda. Pero la realidad es que frente a la crisis, la actitud de los consumidores es conservadora. bueno, El, depende de la situación de ese consumidor, Rafael, porque fíjate que una persona que está suspendido o que su negocio está cerrado o que no ha podido reaperturar en la misma medida que antes, no puede gastar lo mismo. O sea, yo pienso, yo estoy de acuerdo con la señora desde la perspectiva de que la gente que tiene dinero debe gastar, pero el que no tiene, que no gaste nada. pero tú lo has dicho muy claro, para gastar hay que tener dinero. De alguna manera lo que está diciendo el Fondo Monetario es que se mantengan las políticas de expansión del gasto público y de facilidades crediticias para tratar de estimular la demanda y que ese estímulo a la demanda reactive la oferta y en definitiva se vaya retornando a la situación de estabilidad que no se tiene en este momento. Podrían flexibilizarse las tasas y esa serie de cosas desde el punto de vista de la banca comercial. Ese es el propósito de la expansión monetaria, que ya aquí en el país el Banco Central ha tomado medidas de estímulo a el crédito bancario, de flexibilidad de las tasas de referencia monetaria, de flexibilidad en los mecanismos de contención de la oferta monetaria, pero por otro lado eso tiene efectos sobre la tasa del dólar, que se ha manifestado de una manera muy fuerte durante Aparece. los últimos días. No aparece y el crecimiento interanual ya casi llega al 14.7%, lo que quiere decir es que está por encima incluso de las mejores tasas de interés de los certificados que coloca tanto el gobierno como el Banco Central. De modo que la gente sabe que ahorrar en dólares en este momento le puede dar una rentabilidad mayor que el ahorro en pesos. Y eso es peligrosísimo. Claro, eso no se había visto. Entremos al tema del presupuesto complementario. Desconocemos la mayoría de la gente el término. José Alfredo, vamos a arrancar contigo y luego Rafael nos sigue comentando. ¿De qué se trata este presupuesto complementario? Un complementario. Ajá. Realmente a principio de año, tú sabes que a final de año, tú sabes que se aprueba el presupuesto del próximo año. Por ejemplo, este que está vigente se aprobó en diciembre, o sea, se aprobó en el 2019 para entrar en vigencia en este año. Los presupuestos son estimaciones que pueden cambiar. Precisamente por eso, en la misma ley de presupuestos se establece un protocolo o unas fechas en las que es posible mandar un presupuesto complementario. La fecha que pone la ley de... Considera el presupuesto, digamos, los ingresos y los gastos. Ante un imprevisto como este, digamos, ante una situación, ese presupuesto no se puede llevar a cabo, entonces se crea un presupuesto complementario, partiendo de los ingresos esperados y de los gastos esperados. Exactamente, pero lo que motiva o sea, tiene una fecha, el gobierno tiene una fecha hasta desde el 1 de julio para poder someter un presupuesto complementario. ¿Qué pasa? Que se lleva antes, incluso el mismo gobierno lo anunció que lo iba a hacer en mayo, porque en la misma ley de presupuesto dice que se puede llevar un presupuesto complementario antes de la fecha del 1 de julio, cuando hay motivaciones de gastos mayores que se generan por nuevos ingresos, o sea, nuevas partidas de ingresos, o, como es el caso particular ahora, de nuevas fuentes de financiamiento. Acuérdate que el presupuesto se aprueban ingresos, gastos y un plan de financiamiento para financiar el déficit. Entonces, el plan de financiamiento con las nuevas medidas y las nuevas créditos que ha recibido el gobierno, entonces ya cambió.
y ese gasto que tiene que hacer el gobierno está amparado en parte por un financiamiento que no estaba contemplado en el presupuesto, entonces por eso se somete para fines de tener la pieza antes de la fecha que dice julio. Vamos a decir, los grandes cambios en función de lo que era el presupuesto original, antes de crear este presupuesto complementario para presentar antes incluso de la fecha, ya en mayo en lugar de junio, esos gastos que se han visto disparados fruto del COVID, de la pandemia, o sea, estamos viendo un efecto colateral, digamos, de la pandemia en términos de los ingresos y al mismo tiempo en términos de lo que son los gastos ya directos, ya de manera directa. Exactamente, las transferencias que han aumentado para la fase 1, fase 2, o sea, todos los gastos que ha tenido que incurrir el gobierno, las compras extraordinarias, o sea, todo eso ha sido financiado sobre todo con financiamiento que no estaba contemplado en el original. Por eso es que ahora se presenta esta pieza para fines de formalizar eso. O sea, que no, el gobierno no ha hecho nada mal. Sí, no, claro. Es que se hace en un presupuesto complementario, digamos, se prioriza. Entonces se dice, bueno, ya no vamos a gastar lo que nos queda de año, ya no gastaremos, digamos, en galletitas, porque ahora lo que necesitamos comprar es salami, para ponerlo bien gráfico. O sea, se realocan fondos de una partida a otro y se transfieren, digamos. Sí, eso es parte de la cosa que hay que hacer. Fíjate, no se permite en un presupuesto hacer cambios de gastos y de partidas en base a los mismos ingresos. O sea, tiene que ser por cuestiones extraordinarias. No es que tú presentes un presupuesto y entonces por cualquier cosa tú vas a decir, no, pero mira, las Fuerzas Armadas tienen tanto, se lo voy a quitar o tal cosa pasa, ¿no? O sea, está muy reglamentado qué se debe hacer para permitir los cambios. O sea, tienen que ser por eventos y por procesos que sean extraordinarios. O sea, Como que no es, se... digamos, como la pandemia. Entonces ahí el gobierno decide, o las instituciones, el Banco Central, de todo el engranaje que tenga que involucrarse, decide realocar fondos de partidas de algunas instituciones para tomarlos. Pero aún así tenemos un gasto excesivo, digamos, gigante, y unos ingresos que se han caído por completo. ¿De dónde sale el dinero para el complemento? Financiamiento, precisamente esa es la motivación, que parte de lo que se ha conseguido más financiamiento para poder sostener el gasto, porque los ingresos se han caído. Entonces, por eso es que se presenta la pieza, básicamente. ¿Esos financiamientos, profesor Rafael Espinal, de dónde salen? ¿Son financiamientos especiales por la pandemia o son financiamientos que ya estaban corriendo y se reenganchan? ¿Cómo fluye eso? Mira, lo primero es que hay una disminución de ingresos significativa. O sea, el gobierno ha proyectado que va a perder unos 106.000 millones de pesos de los ingresos programados. Eso naturalmente obliga al gobierno a refinanciarse, porque si tenía un déficit proyectado y va a tener unos ingresos menores en 106.000 millones, en esa misma proporción sube el déficit y obliga a un financiamiento. Pero Eso nos va a además, explicar, Rafael, tras la pausa, porque me dicen que se nos ha ido el tiempo del bloque. Regresamos contigo para que nos diga justamente eso, de dónde sale ese financiamiento y qué impacto tiene. Vamos a una pausa y volvemos de una vez.